Seguimos en la Luna y con un desafío para esta parte final del programa. ¿Cómo no desaprovechar a alguien que visita esta Luna y que tiene en el día a día el termómetro y la posibilidad de compartir jornada a jornada con un equipo de colegas que muy bien lo acompañan? Les decía que compartir jornada a jornada, ni más ni menos que la información. ¿Cómo no aprovechar a una persona que tiene tanto conocimiento de la actualidad y una visión y con opinión formada y propia? ¿Y cómo hacer para que el periodista no hable tanto de periodismo? Porque quienes lo conocemos, además, entendemos que las cosas que hace y que le ha tocado hacer, las ha hecho muy bien. Para los que lo hemos escuchado, visto y hasta el día de hoy. Hoy es un periodista reconocidísimo, no solamente aquí en Corrientes, sino en toda la región, pero al mismo tiempo ha pasado por tantas. Así que no sé si solamente de actualidad, de periodismo o de tantas cosas, vamos a conversar con el señor Martín Varela. Gracias, Martín, por el tiempo. ¿Cómo te va? Gracias por tu palabra. No, pero es que es real, es real. Muchas gracias. Porque, insisto, más allá de los medios, había un flaco que jugaba muy bien al tenis. Ah, sí. ¿Es cierto? Había. Sí. Hace mucho. No, yo creo que el tenis debe seguir. Puede ser que no sea el mismo flaco Varela, pero el tenis debe ser que esa. Hay cosas que no se olvidan, ¿no? No. Si uno agarra la raqueta, la mecánica de los golpes están. El tema es que la movilidad no es la misma, ¿no? Había un flaco que jugaba muy bien al fútbol, también, ¿no? Sí. Me defendía. Sí, pero hacía lo suyo. Pero había a ver, venís de una familia en la cual, de hecho, honor al viejo, un tipo que ha hecho tanto por los medios en Corrientes y que ha dejado un sello. Una familia de la cual uno dice muy lejos del árbol no va a caer, ¿no?, el fruto, pero siempre con muchas inquietudes y haciendo un poquitito de todo, porque ha pasado por los medios haciendo varias cosas juntas. Sí, es cierto. O varias cosas distintas, no, si se es quiere, cierto. ¿no? Ahora, qué curioso, ¿no? Porque vos hablas de papá y yo hace poco te hablaba de tu papá y lo que significó también para mí Hugo en algún momento empujándome a hacer algo, porque papá, siendo un hombre de medios, él vino para la inauguración de Canal 13 en el 66, contratado por los dueños para llevar adelante una gestión artística en el 13, viniendo de Canal 7 de Buenos Aires, o sea que el tipo ya tenía su camino hecho en Buenos Aires, vino para Corrientes, después conoció a mamá, se quedó acá y toda la historia conocida. Pero cuando yo terminaba la secundaria, estaba en eso, tenía una idea como para diferenciarme un poco de papá. A pesar de que crecí, andaba en triciclo por los pasillos de Canal 13 allá, que tiene la casa con galería, ¿viste? Y acá recorría todos los días los pasillos de LT7 o me encerraba en la biblioteca, yo le digo biblioteca, a la sala de música, a la discoteca. A la discoteca. Porque era una biblioteca, una cosa impresionante la cantidad de material y me quedaba 3 horas escuchando música. Pero yo había decidido estudiar Derecho y después tenía la intención de hacer diplomacia, me gustaba mucho ese tema. Y qué sé yo, comencé por hobby acompañándolo a papá temprano a la mañana haciendo deportes y en algún momento hice una transmisión de Wimbledon satelital, una de las primeras veces que vi una transmisión satelital en el 87, y yo con tu hijo tenía una relación muy cercana porque yo era el que le llevaba la Coca-Cola cuando él jugaba al tenis, y él me decía, traeme una Coca-Cola y comprate una para vos, como yo siempre andaba seco, para mí el tipo era un salvador, ¿viste? Y hablaba mucho con Hugo, ¿viste? Y un día Hugo me dijo, metete en esto, la vas a romper, te va a ir bien. No, pero papá, pero Carlos va a entender, quédate tranquilo. Aparte nunca se enoja, Carlos agua de pozo, porque en ese sentido papá era un tipo muy tranquilo. Y así se dio de manera casi casual. Un día me puse frente al micrófono en un estudio televisivo chiquitito, cerrado, muy oscuro, a transmitir lo que venía vía satélite. Me quedaba 7 horas corridas transmitiendo tenis y me di cuenta que era mi vocación. Y tuve que hablar con papá y decirle que iba a dejar de estudiar y a dedicarme a eso.
Y la verdad, me apoyó, me acompañó y así se fue dando, ¿no? O sea, uno fue dejando otras cosas. En ese momento me iba muy bien jugando al pádel también. Era la época del fútbol del pádel, finales de los 80, y ahí comenzamos con esto. Pero comencé haciendo periodismo deportivo, pero a la vez estaba dedicándome a la autogestión en radio. Armaba toda una radio entera, la programación musical, vendía la publicidad. ¿Era cuál? Y la primera, la primera en la que yo hice programación musical de manera efímera, muy cortito, fue en FM Metfal. Pero la segunda que yo armé de cero, compré los equipos, armé absolutamente todo, era FM Class 89.1, que todavía sigue sonando. Y bueno, y a partir de ahí fui haciendo rulos en radio, fui haciendo radios musicales, FM digital, hasta que también en un café que estábamos tomando una noche con Jorge Gundicki y con tu papá, Jorge planteó la posibilidad de traer la primer radio satelital en serio a Corrientes, que era la primer retransmitora de la red, y tu viejo acompañó la idea, le pareció algo muy interesante y comenzamos con eso. Hicimos la primera radio deportiva. Yo hacía más periodismo deportivo que otra cosa. Hasta que se fueron dando cosas. En el 99 pasó lo que pasó en Corrientes, que fue un estallido social enorme. Todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando. No se pagaban los sueldos. La Plaza de la Dignidad ponía en evidencia una cantidad de cosas que estaban pasando. Y uno sin querer se fue metiendo en el periodismo de interés general. Y hoy terminé en esto. Porque hoy vos conocés que es conducir por la mañana, todas las mañanas, un programa de radio de actualidad y los fines de semana hacer televisión. Martín, a ver, volviendo hacia atrás, ¿cuánto de actitud casi de rebeldía había en eso? Cuando pusiste el ejemplo de lo de mi viejo y lo que te sugería, porque está claro que a mí me pasó del otro lado, de la parte publicitaria, ¿no? O sea, yo quería ser, pero quería ser distinto a, digamos. Sí. Entonces, ¿cuánto hay de rebeldía que en realidad no es la verdad que te la está planteando? No es en realidad lo que está pensando tu viejo, no era en realidad lo que estaba pensando tu viejo. Tu viejo probablemente sí estaba, guardaba la esperanza de que haya un Varela detrás de él. Y cuando me dediqué al periodismo, él guardaba la esperanza de que yo haga un periodismo bastante distinto al que hago. A mí me gusta mucho opinar. Y a mi padre cuando hacía periodismo no le gustaba opinar. A mi padre le gustaba informar, le gustaba decir las cosas desde lo formal, pero no le gustaba mucho opinar porque entendía que podía haber gente que se podía sentir invadida o agraviada con la opinión. Bueno, en un formato. Y claro, también yo sentía que había rebeldía cuando yo planteaba lo de la opinión, del periodismo de opinión, porque claramente a papá no le gustaba mucho eso. Él pensaba que iba a cosechar gente que le iba a gustar y gente que se iba a enfermar con mis comentarios por igual. Tenía razón, esto es así. O sea, hay mucha gente que me felicita por los comentarios y hay gente que se enoja mucho por mis comentarios. Pero, qué sé yo, elegí hacer un periodismo que me lleve más hacia adentro mío que hacia afuera, con todos los riesgos que eso significa, porque, qué sé yo, uno tiene una visión muy subjetiva de todo lo que pasa, opina, pero no es más que una opinión. O sea, ¿por qué uno tiene más entidad que un ciudadano común? Simplemente por el manejo de información, quizás. Pero la opinión es subjetiva. Y a papá no le gustaba, y yo vivía eso como una rebeldía. Y a tu viejo le habrá pasado lo mismo con vos, con el tema publicitario y una cantidad de cosas más, porque, qué sé yo, a ver, estamos en una época en donde lamentablemente cualquiera se hace muy famoso en 15 segundos. Y ellos vienen de una escuela absolutamente diferente, donde el proceso sedimentario de prestigio se va dando por muchos logros acumulados. Y nosotros estamos viviendo otra realidad. ¿Y cómo ves, cómo sentís esa realidad, esto que pasa hoy? ¿Cómo lo sentís, más allá de lo que nos esté pasando? Me parece que, hoy yo utilicé esta palabra, me parece que lo efímero es riesgoso. Porque así como te podés volver muy famoso de golpe por redes sociales, por internet, por actitud contestataria, porque la sociedad hoy es muy distinta y también a veces hasta compra la violencia, porque la verdad que la sociedad compra violencia también. También es cierto que lo que sube rápido puede bajar muy rápido. Y a mí me toca convivir con mi hijo que tiene 25, que
que es periodista de carrera, que ha estudiado, y muchas veces tenemos visiones diferentes de cómo encarar la cosa. Y cuesta porque, qué sé yo, a vos te debe pasar, todavía mucha gente nos ve como los jóvenes, ya no somos jóvenes, ya ha pasado el tiempo, los jóvenes son otros. Y uno siente que tiene que darle lugar a los jóvenes también, claramente. El tema es que todo es muy distinto, todo es muy distinto, muy distinto. Es apasionante pero es distinto. Ese lugar que parece que ocupa nuestra generación, que es de, si puedo definirlo, no sé si vale el término, casi como una bisagra, ¿no? Porque estás uniendo una estructura que claramente tenía un modelo preestablecido, con esto nuevo que, poniendo el ejemplo de tu hijo, se plantea en campos bastante diferentes, ¿no? Bastante diferentes. Y llevándolo al día a día, saliendo hasta de las profesiones, porque digo, creo que hoy es difícil ser padre, ¿no? Hoy tiene otras características, porque sabes hasta dónde no querés convivir con aquellas limitaciones que nos marcaban a nosotros, pero hasta dónde nos soltás. Pero ¿cómo se enfrenta hoy este tiempo, siendo esa bisagra? A mí me toca algo muy particular que vos conocés. Yo tengo con mi señora un hijo de 25, un hijo de 20 y un hijo de 6. Pero imagínate cómo se fue dando el tema. Entre el de 25 y 20 ya hay diferencias. Ya se notan las diferencias. Imagínate lo que va a ser criarlo y formarlo al de 6. Yo creo que es todo un desafío, porque capaz te pasa lo mismo. Yo solamente me doy cuenta de que el tiempo pasó cuando veo a mis hijos. Yo sigo pensando que tengo 25, 30 años, ya no tengo 50 años. ¿Vos crees que aquel que no entiende que las cosas se han modificado lo suficiente está condenado a un fracaso a futuro? Yo lo veo. No hay por qué ponerle nombre y apellido a la cosa, pero yo veo colegas que están todavía con el viejo formato y les cuesta muchísimo integrarse. Muchísimo, y es un drama. Porque detrás de un colega hay una casa, hay manutención, hay una cantidad de cosas. Y cuesta mucho meterlos en el ritmo de lo que se hace hoy. Cuesta mucho hacerles entender que la tecnología es, sin duda, una herramienta muy valiosa. Pero bueno. Bien, pero vos decís ritmo, a mí se me viene, con todo lo que estás contando, digo, ritmo, hay vorágine, hay necesidad de ir, contar y expresarse de manera rápida y liviana. Todos los caminos conducen a lo mismo que venís comentando, de lo que pasa, de esos 5 minutos de fama, pero sin embargo, tipos como vos que abrazan el periodismo de opinión, necesariamente en algún momento, el que te está escuchando y el que te está viendo, sabe que va a tener que tomarse unos minutos extras. Porque no puede aparecer, sí puede aparecer un comentario tuyo respecto a algo que ocurre en camino a la radio o camino al canal. Pero el análisis más profundo requiere de eso que a veces no nos damos, que tiene que ver con el tiempo, este constante andar. Sí, hay gente que valora mucho eso. Todavía hay mucha gente que valora la opinión, que valora el análisis, que valora la posibilidad de desmenuzar e ir un poco más allá de lo que se muestra en superficie. El tema, Dani, es que hace 15 años el que entraba a hacer un programa agarraba el diario, sacaba los temas más valiosos y armaba un formato. Y ese formato le podía durar 3 horas al aire. Hoy vos arrancás a las 8 de la mañana y el diario es viejo. Y lo que dijiste a las 8 a las 9 es viejo. Y lo que dijiste a las 9 a las 10 es viejo. Entonces es necesario que, por ejemplo, lo que me ocurre a mí cuando conduzco el programa de radio, es necesario que yo, aún entrando en el terreno de la opinión, que me apasiona y por ahí me puedo quedar 15 minutos hablando y haciendo una editorial, comprenda que la calle me va a llamar en cualquier momento y que eso tiene que entrar. Y no todo el mundo está listo para eso. No todo el mundo. A muchos les cuesta comprender que lo que decís a las 8, a las 9 es viejo. ¿Estás listo para ser viejo? Y es una muy buena pregunta.
ser un poco repetitivo. Una vez hablando con mi viejo y con tu viejo de la vejez, los dos me decían qué fea es la vejez. Mi papá se ocupaba de su mamá y tu papá de su mamá. Y yo luego llegar a viejo, biológicamente, ¿no? Con la cabeza bastante sana. Porque no me pesa el hecho de que el físico ya te mande señales de que no es lo mismo. Sí me podría pesar mucho que la cabeza me mande señales de que no es lo mismo. En un trabajo, en un oficio como el nuestro, es una compañera indispensable. Y no sé si estoy preparado para eso. La verdad, yo te vuelvo a decir lo que te dije hoy. Solamente me doy cuenta de que estoy viejo cuando miro a mis hijos. Cuando veo cómo razonan, cómo evolucionan, cómo se han transformado en adultos los más grandes y cómo tengo que repetir todo el camino con el de 6. Ahí me doy cuenta que el tiempo ha pasado. Yo tengo que cumplir ahora, dentro de una semana, 52 años. Y hago periodismo desde los 16. O sea, tengo 36 años haciendo periodismo. Es mucho tiempo. O sea, podría estar jubilado por la cantidad de tiempo laburado, ¿no? La gente que habla de los 30 años de laburo. Y sin embargo, se me hace que todo está muy lejos. El retiro está muy lejos, la vejez está muy lejos. No sé si contesto tu pregunta, pero no me siento preparado todavía para eso, para pensar en eso. Vos dijiste hace un rato que sentís, salvo cuando estás con tus hijos, sí, sentís que seguís siendo el mismo, sí, pibe de 25, de 30 años. Sí, sí. Agarro el vinilo, ¿viste? Agarro el disco de vinilo, me voy a la bandeja, prendo el equipo y siento que estoy en la década del 80. Sí, pasando música en algún lugar como lo hacías. 80, sí. Ahora, a mí me parece que ese ejercicio está buenísimo. Yo creo que en realidad, en serio, te quita años, los que por ahí disfrutamos de esos pequeños, grandes placeres, sí, te renueva, ¿no? O sea, eso, meterte hoy, no importa cuánto dan las rodillas, meterte en una cancha de pádel, sí, siempre Sí, sí. Pero como sociedad, meternos en el túnel del tiempo y meternos en pensar que siempre todo tiempo pasado fue mejor y no querer avanzar, ¿cómo lo ves? Lamentablemente la Argentina nos da la razón. Todo tiempo pasado fue mejor. El nuestro es el único país del mundo que permanentemente involuciona y que lamentablemente se quema con leche, pero ve la vaca y no llora. Porque tenemos muchos años acumulados de decadencia y seguimos escuchando todos esos relatos que nos hablan de las maravillas de la Argentina y la política, cuando en realidad los que nos hablan son los que han destruido o los que han puesto en letargo todas esas maravillas que en algún momento nos hacían ser la envidia del mundo. Vos fijate, cuando en el 83 volvió la democracia, Argentina era más que Brasil, Argentina era más que España. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Lamentablemente yo creo que nuestra sociedad ha perdido demasiada educación en términos integrales. Y una sociedad como la nuestra, que ha perdido tanta educación, no puede tener dirigentes políticos diferentes a su sociedad. Lamentablemente lo que se nos viene es bastante duro. Bastante duro. En algún momento nos vamos a golpear, en algún momento no va a haber nada más que repartir, nada más que desperdiciar, y nos vamos a golpear con la realidad de la manera más dura. Primero, ¿cómo crees que se arregla eso? Y se arregla con una estadista, con un o una estadista. ¿De dónde lo sacas en una sociedad en la que tiene esto que acaba de comentar? Bueno, pero en algún momento Argentina tuvo un Sarmiento, tuvo Avellaneda, tuvo Pellegrini, en un país, Alberdi, en un país que no estaba ni organizado, que tenía muchos problemas para organizarse, para pensar su futuro. Bueno, en algún momento puede surgir alguien que, llegando a gobernar, se encargue solamente de eso, de gobernar y de pensar en términos de Estado y no de gobierno que dentro de 4 años va a buscar su reelección. El día que alguien lo haga, muy probablemente salgamos, porque es un país que tiene una potencialidad enorme.
Ahora, pero ¿cómo manejas en un escenario de esas características si me permitís la palabra, la intolerancia que existe en la sociedad, en la cual es muy difícil tratar de aceptar que otro puede verla de una manera totalmente distinta a la tuya? ¿Sí? O sea, no tiene nada de malo que vos seas de Boca y yo de River. Ahora, que yo te agreda, y como pasa, entonces tratar de construir sobre la base de que del otro lado no te van a acompañar. No. Ahora, ojo que este es un fenómeno mundial, no es solamente de nuestra sociedad. Vos ves el mundo y hoy hay líderes intolerantes en todo el mundo. Líderes que avivan la grieta, como le decimos nosotros. Es un fenómeno mundial, no me considero apto para encontrar las razones ni el camino de salida. Sí creo que cuando me preguntabas cómo salimos de Argentina, yo creo que se sale si hay un líder que está dispuesto a sacrificarse en pos de la mayoría, en pos del pueblo. Si hace lo que tiene que hacer, independientemente de que dentro de 4 años a él le vaya mal. Vos fíjate lo que le pasa a Macri. Macri llega proponiendo cambio. Y se está por ir sin cambiar nada. Porque algunos dicen, no, sí. ¿Y cuántas cosas cambiaron? ¿Cambió la obra pública? Sí, cambió la obra pública, es cierto. Ahora el tema de la obra pública se toma de manera mucho más responsable y se planifica. Viniendo un ingeniero, no sorprende mucho. Ahora, no se cambió la cuestión legal laboral, no se cambió nada del marco impositivo, no se generaron las condiciones para que haya confianza de los inversores. Y fundamentalmente, y no echo la culpa de esto al presidente, los jueces siguen siendo los mismos cachafaces de siempre, que cada cambio de política también cambian de criterio judicial. Entonces es muy difícil que el país, no mostrando un alineamiento con el verdadero cambio, cambie. ¿Cómo crees que va a pasar la historia de Macri? Yo creo que va a pasar, si es que pierde esta elección del 27, como el hombre que desperdició una gran oportunidad para dejar el populismo atrás. El gobierno ha pegado un volantazo con estas medidas después de las PASO, tratando de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y la oposición dice, nosotros vamos a ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y el que tiene 2 dedos de frente le pregunta a ambos, ¿qué plata? No hay plata. O sea, es muy fácil hablar de poner plata en el bolsillo de la gente, de redistribuir. Primero hay que generar. Claro. No están dadas las condiciones. Es como que vos le digas a tus hijos, no te preocupes que yo te voy a dar, pero si no tenés más de dónde sacar. ¿Y si no tenés qué hacer? En este país, y lejos de la política, si querés, ¿hay gente que a vos te sorprende para bien? Sí, absolutamente. Hay mucha gente en el deporte, en la ciencia. Vos fíjate el caso de estos chicos de la Escuela Belgrano que salieron ganadores de la maratón de robótica, arreglando robots y programando juegos en apps, en teléfonos celulares. Y conocimos a los chicos en el programa de televisión y vino una nena que hacía los personajes de los juegos electrónicos, otro que se encargaba de ajustar los robots, otro que diseñaba una silla que le iba a permitir a un compañerito con discapacidad moverse con mucho más soltura y con más autonomía en la escuela con ellos. O sea, en todos lados vos encontrás reservas muy importantes. El tema es que uno observa islas, no ve que el propio país con un proyecto impulsado por gente que piensa en grande, los vaya sumando a una maquinaria mucho más poderosa. Vamos a ver cómo camina todo. ¿Qué cosas te preocupan? A Martín Varela, digo. A mí el país que van a tener nuestros hijos. Nosotros, a pesar de que cíclicamente enfrentamos permanentes crisis, hemos disfrutado de un país que claramente nuestros hijos no van a disfrutar. Un país menos violento, donde podíamos salir a caminar por las calles. Es cierto que hemos vivido una época muy oscura también, donde alguno que pensaba diferente o que se imaginaba un país distinto tuvo que soportar al propio Estado haciendo terrorismo de Estado. Pero en líneas generales, seguramente te pasa a vos, cuando repasás tu niñez, tu adolescencia, vivíamos otro país. Y nuestros hijos van a vivir otro diametralmente opuesto, donde la desigualdad
Es un problema muy serio, porque hay un país que parece de primer mundo, con hijos como los nuestros que acceden a la mejor educación, a buena alimentación, a buena vestimenta, y otros chicos que no tienen la más mínima posibilidad de acceder a todo eso. Y esa desigualdad es muy preocupante. Pero ¿crees que para ellos es imposible, para ese país que viene es imposible, que en algo, aunque más no sea, se asemeje al país que vivimos nosotros? Me cuesta pensar que sea así porque el mundo también ha cambiado, porque además hoy ellos se enfrentan a una cantidad de inconvenientes que nosotros ni nos imaginábamos que íbamos a enfrentar. La cuestión ambiental, la cuestión migratoria, la droga. Yo creo que la van a tener difícil. Nuestros hijos la van a tener muy difícil. ¿Qué te falta hacer? A ver, mi mujer diría viajar, pero me siento muy bien en Corrientes, me cuesta mucho irme de Corrientes. Y hoy, a diferencia de en los 80, cuando por ejemplo yo era un ávido lector que leía el horóscopo, los chistes del diario, el gráfico, goles, la revista Gente, el manual de geografía, lo que me ponga yo leía. Hoy tengo tanta información audiovisual que me da la sensación que en un momento estoy en Toscana, en otro momento estoy en Moscú, en otro momento estoy en Washington, porque vos viste que todo en alta definición lo tenés disponible. Seguramente viajar es otra experiencia y qué sé yo, me gustaría por ahí viajar un poco más, tener la predisposición para despegarme un poco más de mi tierra, que me cuesta mucho. ¿Quién sos, Martín? Un tipo que hace lo que le gusta. Soy muy amigo de mis amigos. En algún momento fui muy enemigo de mis enemigos. Y como enemigo fui también un enemigo bravo, pero no quiero repetir nunca más eso, porque la verdad es que vivir en guerra no es saludable. Y hoy a los 50 años uno se da cuenta de que encuentra esos 10 segundos para pensar antes de tomar una decisión. Algunos le dicen que es sabiduría, yo creo que es experiencia, pero me siento satisfecho. Siento que me han salido bien las cosas en algún momento. En algún momento me salió muy mal mi matrimonio, estuve 4 años separado porque no equilibraba el trabajo con el matrimonio, y por suerte pude volver a rehacer todo eso y a construir una familia que no es ni más ni menos que la fortaleza donde todos nos protegemos. Te robo 10 segundos por algo que a mí me gusta de vos. ¿Hay un disco que uno no debe dejar de escuchar en esta vida? ¿Cuál sería? Tengo varios. Un disco que no se puede dejar de escuchar para mí, ¿no? Y para mí me está poniendo en un aprieto. Y para mí Brothers in Arms de Dire Straits, del 84, 85. Era una época de mi vida que era, qué sé yo, de la mejor época de mi vida, pero aparte con las creaciones de Mark Knopfler que eran impresionantes. Martín, gracias por venir a la luna. No, gracias, estuvo muy bueno. Gracias por la noche. Y gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Que tengan una excelente velada, que la pasen muy bien. Si Dios quiere, volvemos a encontrarnos mañana mismo, 11 de la noche. Nos vemos aquí, en T5 Satelital. A las 11 de la noche volvemos a quedarnos juntos mirando la luna.